Y en esta oportunidad, pues quiero saludarlos y darles la bienvenida a esta maestría. También un poco aclarar algunos aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la crítica literaria y de lo que se refiere a los estudios literarios, pero enmarcados en la era digital. Esta será una presentación muy sencilla, pues que les dará una panorámica de ciertos problemas que se presentan en los estudios literarios en nuestra época contemporánea. Bueno, un gusto conocerlos y bueno, espero que les agrade esta presentación. La investigación literaria en la era digital. Bueno, inicio con esta pequeña cita de un cuento de Borges muy conocido que se llama El jardín de senderos que se bifurca. Dice así: Pen diría una vez, me retiro a escribir un libro. Y otra, me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que el libro y el laberinto son un solo objeto. Bueno, ustedes dirán por qué inicio con ese fragmento de ese cuento. Pero realmente, pues hoy en día tenemos que tener en consideración el hecho de que o la escritura literaria de literatura ahora no solamente es un compendio de fondo y de forma, sino que también el libro se convierte en un objeto que está instalado dentro de unas geografías inmateriales y que se convierten a su vez en un propio laberinto dentro de un laberinto de saberes. Muy bien, en nuestra época, puedes pasar. En nuestra época sabemos o mejor dicho, sabemos que las circunstancias históricas determinan el modo de leer y de existir. Las circunstancias históricas nos impulsan a reconocer el mundo de una manera distinta. Esto quiere decir que los modos de leer también se transforman dependiendo de las circunstancias históricas. Y precisamente en nuestra época tenemos un conjunto de realidades virtuales que nos abordan y traspasan nuestra cotidianidad. Esto pues nos empuja de cierta manera o nos lleva de cierta manera a pensar la realidad de otra manera, a existir de otra manera y por lo tanto a leer la literatura de otra manera. Lo que quiere decir que se ha generado una reingeniería de las capacidades cognitivas del lector a la hora de enfrentarse a un texto literario. Sabemos bien que pues en lo tradicional, en las lecturas de tipo tradicional, si se le puede llamar así, era simplemente el lector junto a la obra, todo lo que ella implica dentro de ese sistema literario y bueno, obviamente sus circunstancias. Pero ahora existen otras series de elementos o de variables que vienen a intervenir este sistema literario y a transformarlo y que muchas veces pues rompen con situaciones importantes del sistema literario, como puede ser el canon, el papel del crítico, el papel del autor, el papel del lector y por supuesto la obra. Bueno, ahí tenemos un esquema muy sencillo de lo que es el sistema literario. Vamos un poquito a abordarlo para recordarlo de repente, pues aquellos que no lo tengan muy presente. Recordemos ese sistema literario y ahora vamos a ver cómo eso se inserta o cómo se está insertando ya en nuestra era digital. Obviamente el centro del sistema literario es la obra, lo que ella, su interioridad, su inmanencia, sus estructuras y cómo ella pues luego empieza a integrarse a través de diferentes factores o digamos espacios. Tenemos obviamente la obra como centro y tenemos el autor que pues esa es una figura que también se va a ver muy afectada y se va a transformar, se está transformando en nuestra era digital. Y en nuestra época, pues, conviven esa idea de autor todavía como genio, esa idea de autor como figura
ejemplar o como figura especial que está en su torre de marfil y conviven con otras ideas de autor que pueden ser autores de tipo colectivo o autores nómadas o autores que comparten su quehacer con actores de tipo inorgánico, como puede ser una inteligencia artificial o también otros medios que también pues ya venían participando en la creación de la literatura o en esa producción desde tiempos como las vanguardias, por ejemplo. Entonces el autor, sabemos que es el creador de la obra y teníamos la idea, como les decía, de que el autor pues es el genio a partir del cual se genera una producción y que es de repente su sistema de creencias, sus ideologías, sus lecturas y todo lo que lo envuelve, más el genio y sus técnicas para crear una obra. Tenemos por otro lado el lector. El lector en el sentido tradicional pues será el que recibía pasivamente una obra, y pues trataba de, digamos, interpretarla, reflexionar acerca de ella, interactuar de repente con ella, pero en un sentido más pasivo. Claro, teniendo en cuenta salvedades de textos que siempre invitaban al lector a participar de alguna manera u otra, pero solo es una participación que si se quiere era limitada. Por ejemplo, cuando pensamos en Rayuela, sabemos que eso es una obra de tipo hipertextual, porque ella tiene diferentes caminos o vías para poder ser abordada. Y entonces el lector tiene una participación mayor porque el lector elige cómo leerla, qué camino seguir, si sigue la tabla que pone Julio Cortázar al principio o si no la sigue. El lector tiene una participación allí, pero es una participación un poco, digamos, limitada. Y así en otros textos también esto se presentaba, pero ahora en la era digital veremos más adelante cómo ese papel del lector cambia y cómo sus modos de leer también cambian y seguirán cambiando a lo largo del tiempo que nos espera. Nosotros estamos en una época en la que estamos, digamos que viviendo esta transformación y viendo lo tradicional y lo nuevo de forma paralela. Por otro lado, pues tenemos que dentro de estos lectores hay unos lectores especializados que tienen unas herramientas técnicas, metodológicas y teóricas para abordar la obra y que muchas veces ellos intervienen en ese proceso de abordaje de la obra por el lector, que sería la figura del crítico o del investigador de la literatura, aquel que está dentro del mundo de los estudios literarios de manera institucional, digámoslo así. En esta maestría, pues, se propone formar a las personas para que sean o ejecuten este tipo de tareas, abordar las obras con un aparataje teórico y metodológico formal, digámoslo así. Y por supuesto, pues pertenecemos a una institución que está, una institución importante que tiene unas carreras en el área, que es afamada a nivel nacional, entre otras cosas. Entonces, por supuesto, el crítico y las instituciones que no solamente son universidades, sino que también pueden ser, por ejemplo, premios para literatura, academias de investigación, círculos de escritores, instituciones culturales, todo ese tipo de instituciones, digamos que abrazan la figura del crítico y ellas, en el sentido tradicional, pues se encargaban de establecer un canon. Ese canon, que es digamos que un compendio de obras que ya están como aprobadas, digámoslo así, por la crítica literaria y por los expertos en todo esto, esa serie de obras, pues ellos ya forman parte, digamos, de un listado cultural que cumple con ciertos parámetros para ser considerados literatura y para ser considerados, digamos, obras de arte. Ahora bien, ese canon es el que, para que ustedes de repente me entiendan mejor, es toda esa lista de libros que uno lee cuando está en el bachillerato, las obras clásicas, lo que constituye los programas de literatura, etc. Entonces,
Ahora bien, hay otro elemento que no está ahí escrito como tal, pero que digamos que permea todo esto, y es el tema de las editoriales. Las editoriales se conectan obviamente con autores, lectores, con la obra misma, con los críticos, con las instituciones, y obviamente ellas también tienen un papel en la estabilización del canon y en su solidificación, digámoslo así. Ahora bien, ¿cómo la era digital transforma cada uno de estos elementos? Bueno, eso vendría siendo como un desafío que tenemos los críticos de la literatura a la hora de pensar estas nuevas formas de expresión de la literatura. Es un desafío que tenemos porque lo que se está generando es una revolución que, si se quiere, es hasta más poderosa que la que se pudo haber dado con la aparición de la imprenta, que generó pues unos cambios en los nuevos lectores y en el acceso a los textos. Ahora estamos en una especie de revolución tal que se transforman esos papeles de una manera, o esos espacios de una manera nunca antes vista. Vamos a tratar de verlos de manera panorámica, sino de forma muy, muy profunda, porque bueno, más adelante, ya cuando ustedes avancen en la maestría, pues podrán abordar estos temas con mayor profundidad. Pero es más o menos para que ustedes tengan idea del fenómeno en el que el fenómeno que tenemos que enfrentar, si se quiere, o que tenemos que traspasar o tratar de organizar también. Puedes pasar la diapositiva. Bueno, vamos a pensar en la obra. Ahora se habla de la obra en el entorno digital, se habla de literatura digital, de literatura tecnológica, de literatura generada, hay muchas maneras de nombrar a la obra dentro de estos nuevos esquemas, ¿sí? Tenemos obviamente que hay nuevos soportes, y esos soportes generan cambios porque, como decíamos al principio, que son laberintos distintos que producen en ese objeto distintas formas digamos, de concreción en la realidad y que exigen otros modos de ver. Esos soportes son variados, son tan variados que dificultan hasta su propia clasificación, porque podemos encontrar desde, y claro, esto está anclado con los géneros que se van generando nuevos. Eso está anclado hasta desde la hipertextualidad, de novelas hipertextuales, por ejemplo, poesía generada por inteligencia artificial o por algoritmos. Está la poesía que tiene que ver, no solo, bueno, es que la poesía se da más, pero en producciones literarias en las que interactúa de manera mucho más compleja la imagen con la palabra, o muchas veces palabras que cambian cada vez que se las mira de nuevo. Ahorita veremos algunos ejemplos. Ya no está el texto, por ejemplo, que uno pueda tener en el papel o en la pantalla y que está estático, un texto que está estático, sino encontramos textos que cada vez que uno interactúa con ellos cambian, y cada vez que yo voy a abordar el texto es otro. Esa es para que tengan más o menos una idea de lo que se está generando. O también hay una intermedialidad muy importante que viene a transformar el papel del mismo lenguaje literario. Entonces, ahora para abordar, hay un problema mayor en cuanto al hecho del género, porque ya de por sí clasificar los géneros tiene muchos problemas, es problemático. Son difusas las barreras entre los géneros y cada vez más a medida que avanza el tiempo. Y ahora pues se agregan categorías, mayores categorías dentro de la literatura digital, como por ejemplo puede ser el hecho del medio que se utiliza, de la interactividad que aparece, de el tipo de conectividad que exige, de las interfaces que participan. Entonces, todas esas nuevas categorías vienen a intervenir los géneros que veníamos conociendo, que ya con sus problemas ahora hay otros problemas más, como clasificar todas esas producciones que hay en la web. Entonces, también tenemos, por supuesto, que la obra ahora adquiere otras o nuevas formas de producción, de difusión y de acceso. Bien sabemos que ahora la producción
No solamente está del lado de un autor que era una figura especial, digamos, con cierta formación, con ciertas características, que era observado como un genio, como alguien fuera de lo común. Ahora tenemos otro tipo de formas de producción y de difusión de esas producciones y de acceso a ellas. Por ejemplo, tenemos plataformas como Goodreads, Wattpad, los fanfiction o el Bookish. Entonces son formas en las que la obra se multiplica y se produce de maneras distintas y ya no por un autor, que eso lo veremos un poco más adelante, un poquito adelante de la presentación, sino por distintas personas que no forman parte de esas figuras así geniales que teníamos en nuestras cabezas como autores. Está el caso también de que ahora el libro ha adquirido como una especie de... Se ha creado como un fetichismo alrededor del libro. Y eso lo podemos entender con la cultura del bookish. El bookish es toda una estrategia que hay a través de las redes sociales en la que se suma el libro a los outfits, por ejemplo, de las personas. Y encontramos múltiples imágenes, sobre todo podemos encontrarlas en Pinterest fácilmente, en donde el libro forma parte del outfit y donde hay una serie y una subcultura en la que las personas llevan libros, pero físicos, y aparecen fotografías, hay, por ejemplo, hay un mercado alrededor de todo esto, como por ejemplo bolsitas con títulos de libros, con fotos de libros, camisetas, bueno, un montón de cosas alrededor de eso, pero es un grupo, digamos, una subcultura dentro y sobre todo de personas jóvenes que van desde los 20 a los 30 años, 35 años, en las que el libro forma parte de una imagen social. Esa es más o menos la idea del bookish. Entonces, claro, ellos participan del fanfiction, escriben en Wattpad, y para tener una idea más o menos, Wattpad tiene 90 millones de suscriptores. 90 millones de personas están inscritas en esa plataforma. Y hay alrededor eso va aumentando día a día, más o menos 665 millones de historias que se publican en Wattpad. Eso hasta el momento. Eso nos indica que ahora la obra se produce y se difumina, pues, o se difunde de otra manera, y que hay un acceso a toda esa producción, porque estas personas no solamente pueden producir y escribir, sino que también pueden leer y hablar de lo que leen. En el caso de los fanfiction, pues sabemos que de una obra establecida, supongamos Harry Potter, hay una comunidad que es fanática de esa obra y se crean lo que se conoce como los remix también, o como los fandom, en que pues son fenómenos en los que los individuos abren la obra y crean nuevas alternativas, abren como un camino más de ese laberinto, pero por sí mismos. Inventan una vida distinta para algún personaje de Harry Potter o alguna historia alternativa, o crean historias a partir de algún hecho puntual de la obra. Entonces se amplía la obra y se va volviendo como una especie de rizoma dentro de la misma red. Bueno, podemos avanzar porque si no me alargo mucho. Bueno, vamos a observar un ejemplo de lo que son estas nuevas producciones de la literatura digital. Tenemos aquí, esto es una instalación hecha por José Aburto, que él es un peruano, que hizo una instalación en la que hay tres partes, y en cada una de ellas se pueden leer poemas, pero la interacción del individuo no corre. Ya. La interacción del individuo pues tiene que ver con el poema que observa. Dependiendo de lo que haga, pues irá una. Bueno, ahí tenemos las tres computadoras. Tenemos un primer cubo que se llama Mal envuelto. Ese es el título del poema.
La persona tiene que alar una cuerdita, y a medida que ala la cuerdita se va generando en la pantalla. Claro, él puede observar también más o menos lo que sucede dentro del mecanismo, que es una alegoría al hecho de la oscuridad que hay en la literatura digital y cómo se produce, ¿no? En esta hay una perilla, y la persona, al girar la perilla, va creando un poema. Si la gira un poco a la izquierda, se produce un poema. Si lo gira un poco a la derecha, otro poema. Si la gira más, otro poema. Y así de muchas maneras. Es decir, que el poema cambia a medida que se gire la perilla. Y en el último también tenemos otro en el que el individuo grita hacia el cubo, y al gritar se genera un poema en la pantalla. Entonces aquí podemos ver cómo la intensidad del grito, la duración del grito genera un poema distinto, lo que quiere decir que una persona y otra genera poemas distintos a partir de una serie de palabras y de frases que el escritor, junto con las otras personas que lo ayudan, pueden crear ese tipo de producciones, para que ustedes tengan una idea más o menos. Pero esto también se genera de otras maneras dentro de la web. Esta es una de ellas, que me llamó mucho la atención. Tenemos ahora otra forma de literatura, también con avatares, dentro de una especie de un juego muy conocido que se llama Second Life. Y aquí pues cada poeta asume como su papel, y vamos a observar. Hay un mundo virtual generado en un juego de computadora, y tenemos aquí un manifiesto. Liberados de las palabras. Entonces veamos cómo hay una intermedialidad, y más allá de una intermedialidad, una transmedialidad, en lo que se refiere a lo literario y lo virtual, y lo tecnológico. Aquí el avatar es parecidísimo a la escritora que hace esto, que pertenece a un grupo que se llama digital.net, algo así, algo así se llama el grupo, no recuerdo muy bien. Net.ar es que se llama. Ejército de poetas, ahora que sois libres del tirano, ¿por qué seguir prisionero de las palabras? Así como habéis derrotado a aquel que os sometía con sonetos, derrotad ahora a los ditirambos y a los iámbicos, a los octosílabos y a los alejandrinos. Hoy os convocamos a uniros a nosotros. Liberaos del discurso que os oprime. Nosotros somos las paradojas, somos las metáforas, somos los oxímoros. Luchad contra las cárceles del lenguaje, denunciad a los adjetivos cardinales, manifestad contra los verbos copulativos. Contra los monométricos, contra los metrofóbicos, contra los dueños de las palabras, contra los dueños de los sentidos de las palabras, contra la palabra que nos impone sus sentidos. No dejéis que las antífrasis cedan espacio ante las epíforas. No dejéis que las prosopopeyas retrocedan ante las apócopas. Abajo las elipsis, abajo las anáforas. Abajo las categorías léxicas y las preposiciones adverbiales. Viva el verso liberado, viva la postsintaxis. La gramática semiologocéntrica ha muerto. Viva la contragramática. Viva el pleonasmo contra hegemonía. Ahí veamos hasta ahí, porque es un poquito largo. Como ustedes verán, pues esto es un manifiesto muy parecido a lo de las vanguardias literarias de principios del siglo XX, pero pues se manifiesta o se entrega, se difunde a través de un medio diferente, un juego de video, una simulación y un mundo virtual.
Ahora bien, a la hora de interpretar esta obra, solamente tenemos que interpretar las palabras que están dentro de la obra o tenemos que interpretar también otras categorías como el juego a través del cual se está ejecutando, el mundo a través del cual se está ejecutando, etcétera. La interfaz, la forma en la que se interactúa con ese juego, etcétera. Entonces veamos que las obras adquieren dimensiones distintas. Y es importante también recordar, antes de salir de este tema de la obra, que esto pues no digamos que es tan nuevo lo de la literatura digital, porque en los años 50 ya se estaban haciendo este tipo de, claro, no como esta, pero sí se estaban haciendo producciones de tipo generativo con algoritmos, con computadoras, pero claro, ellos no se podían ver en pantalla, sino que las imprimían a través de, hacían impresiones de esas producciones. En los años 50, algunos de los amigos de Alan Turing, el del código Enigma, ya produjeron algunas de estos textos hechos con algoritmos que ellos creaban a través de su conocimiento de ingeniería informática. Un ejemplo de ellos es las cartas de amor. Cartas de amor se llama. Esto es de 1952 y el autor se llama Christopher Strachey. Bueno, aquí tenemos un poema. Aquí yo les voy a preguntar, lo voy a leer rápidamente y les voy a preguntar a ustedes de quién piensan que es ese poema. Se llama El espejo y el hombre. Nada sé del origen ni del fin, apenas de un instante reflejado en el pulido azar de un espejo, donde otro me observa y calla. Ese otro, más antiguo o más reciente, vive en la quietud de una palabra, quizá la que soñó el primer idioma, cuando aún no existían las sombras. He pensado que el tiempo es una huella, que el olvido disfraza de memoria y que la eternidad, en su paciencia, consiste en repetirse sin saberlo. Busco en los libros una forma mía, un eco que se aparte del destino, pero descubro en cada línea ajena la cifra de un Dios que no me nombra. Si alguna vez llegara a comprender que todo lo que soy es un reflejo, ya no temería el último espejo, solo devolvería su mirada. Bueno, a ver, les pregunto, ¿de quién creen que es ese poema? Aquí, ¿de qué autor así muy conocido es ese poema? ¿De quién? Tiene todos los temas de Borges y tal, pero... Sí, suena a Borges. ¿De Borges? Ajá, Sobre suena... el espejo, ¿no? Ajá, bueno, suena a Borges, exactamente. Pero no, ese poema no lo escribió Borges, ese poema lo escribió ChatGPT. Y Okay. ChatGPT, simplemente yo le dije a ChatGPT que actuara como un escritor muy famoso llamado Jorge Luis Borges y que tomara en cuenta los temas y las formas que él utilizaba en sus poemas. Un prompt muy sencillo le di a ChatGPT y él creó este poema, que si ustedes ven cuando uno lo lee, pues le causa un impacto emocional realmente y tiene todos los temas de Jorge Luis Borges. Pero ese poema es creado por una inteligencia artificial. Esto es lo que se conoce como escritura generativa. Ahora bien, ¿cómo leemos ese poema una vez que nosotros sabemos que no es escrito por una persona llamada Borges, que era un genio, sino por una inteligencia artificial? Cambia la forma en la que lo leo, en la forma en la que lo percibo. Ahora que ustedes saben, claro que cambia, pero ¿qué cambia? ¿Cómo lo veo ahora? Profesora, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo trabajo con inteligencia artificial diariamente. Yo soy redactora de plataformas SEO, o sea, creadora de contenido. Yo trabajo para una empresa que genera contenido para infinidad de páginas web, de cemento, zapatería, y yo sí me di cuenta que era de ChatGPT porque tiene una estructura gramatical que trabajamos con inteligencia artificial nos damos cuenta. Yo lo iba a decir, pero este micrófono tiene problemas. Es más, yo quisiera verlo escrito porque quiero ver los signos de puntuación. Uno reconoce la inteligencia artificial por ciertos signos de puntuación que se guían mucho por la gramática inglesa. Por ejemplo, una coma antes de la I, que en castellano no va. Me hubiera gustado verlo escrito, pero yo sí dije, esto lo hizo un lenguaje de inteligencia artificial.
Claro, bueno, Espero lo... una persona que conoce de repente lo usa muy seguido puede darse cuenta, pero si la persona no, ni en el contexto en el que estamos hablando, pues también hace que la persona diga, bueno, eso, ahí hay gato encerrado porque estamos hablando de la obra y de la literatura digital, ¿no? Sí, sí. Pero sí, tiene sus marcas y sus cuestiones, evidentemente. Pero de repente para un lector menos avisado podría fácilmente pasar por un texto de Borges, fácilmente. Bueno, entonces esto es lo que se conoce como literatura generativa y que ya tiene sus antecedentes, como les decía, en los años 50. Bueno, podemos avanzar por el tiempo. Tenemos aquí entonces la figura del autor, tenemos ahí a 3 escritores famosísimos que, bueno, no considera así como los super íconos o superhéroes de la literatura. Y ahora esa figura de autor se está transformando y hay una disgregación, una disolución, digamos, de esa figura del autor, y entonces uno empieza a pensar de repente en Barthes, en Foucault, en Guattari o en Deleuze, cuando ellos hablaban acerca de la figura ausente o digamos casi muerta del autor, porque el autor es una especie sí, una fragmentación de muchos elementos que congenian en un solo punto, para hablarlo así muy superficialmente, ¿no? Pero entonces, fíjense que lo que escribía yo ahí, en la era digital, el autor reaparece fragmentado, colectivo, algorítmico o curatorial. ¿A qué me refiero con eso? Que vean ustedes en lo que presenté anteriormente, en la primera instalación no solamente es una persona la que participa de esa creación, de esa poesía, sino que es un colectivo, es un grupo de personas que participan para crear eso. Entonces viene a funcionar ahora ese autor como si fuese el director de una película, que sabemos que hay una cabeza pensante ahí, pero hay una serie de personas que trabajan alrededor con él. Algo así viene a pasar de repente en ciertas producciones colectivas, pero también podría ser fragmentado, podrían ser autores fragmentados como los podemos ver en los fanfiction. También pueden ser muchos autores que participan de una obra hipertextual, en la que hay una novela, por ejemplo, que tiene la capacidad de que cada lector puede o bien tomar diferentes caminos para leerla, o bien participar y aumentar o dar su aporte a la hora de la recreación de la historia. También porque algorítmico o curatorial, porque también ahora el autor se ayuda, o los autores se ayudan de los algoritmos. Ya sabemos que muchos autores utilizan inteligencias artificiales para curar las obras o para generar obras, y ahora también podemos encontrar textos y libros que aparece el nombre del autor y otro autor, ChatGPT o el que sea, ¿sí? O la inteligencia generativa que sea, y aparece ya como un autor dentro de el libro como tal físico, aparece. Ya hay mucho de esto, sobre todo en Argentina y en Chile. Entonces ya la autoría no es propiedad, sino un proceso. En el campo de la literatura digital no es una propiedad, yo soy el autor, sino es un proceso que se genera en el que participan distintos actores, orgánicos e inorgánicos. Entonces, ¿el autor pierde autonomía? Es la pregunta. ¿Cómo ahora se configura el autor? ¿Necesita realmente el soporte institucional o académico para poder llegar a donde está? Como por ejemplo editoriales, universidades, premios que se dan a escritores, publicaciones de importantes editoriales. ¿Requiere eso? Tal vez ya no tanto, tal vez sí, todavía hay. Ahora, el autor también tiene un papel mucho más activo, porque empieza a participar de la promoción y la mercantilización de la obra. Ahora hay autores, sobre todo autores jóvenes, que tienen libros que se han hecho virales a través de Wattpad, por ejemplo. Ellos participan a través de redes sociales, de diferentes formas en la web, para promocionar y mercantilizar su propia obra, más allá del proceso que hace una editorial. Y muchas veces hay la autopublicación de esos libros de forma digital y la promoción propia de los autores. Entonces, queda quebrada, se está quebrando cada vez más esa idea del autor como un dios creador.
Y por supuesto se genera una interacción mayor entre los lectores y el autor, que ya no va a estar tan mediada por los críticos literarios o por las mismas instituciones o las editoriales. Bueno, podemos pasar ahí. Entonces, ese lector, que ahora adquiere un papel que podríamos meter dentro de la categoría esta que está tan de moda, del prosumidor. Ya no es un consumidor el lector, sino es un prosumidor. El prosumidor es aquel individuo que no solamente le recibe, sino que produce. No solamente compra, sino que crea. Esto lo podemos observar en múltiples áreas de la vida cotidiana, sobre todo lo que se refiere a la tecnología. Entonces, uno puede crear sus propios videos, uno puede crear sus canales de YouTube y hacer lo que quiera, produce. El lector no solamente lee, produce, se convierte en un prosumidor que consume y que produce. Adquiere mayor protagonismo, puede convertirse en un crítico empírico, y esto es importante y esto se relaciona mucho con el canon y las redes sociales, como ahora encontramos lectores que no están arropados por las academias o por las instituciones, sino que son autodidactas. Y estas personas empiezan a generar críticas de distintas clases y de distintos niveles de análisis a través de las redes sociales, convirtiéndose en divulgadores, en críticos y presentándonos modos de leer que a su vez influencian a las otras personas. Entonces ese lector ahora es más protagónico de lo que pudo hacer en el pasado. El lector, por su parte, pues tiene que reacondicionar. Nosotros todo lo estamos haciendo de manera inconsciente, reacondicionar nuestros procesos cognitivos a la hora de enfrentarnos a este tipo de textos y a la creación de textos dentro de ese mundo, los que lo hagan, ¿no? Claro está. Entonces, ¿qué procesos cognitivos nuevos entran en juego? ¿Qué modos de leer se activan ahora a través de todo este mundo digital? Esas son preguntas que, para poder responderlas, tenemos que involucrarnos en un proceso de investigación bastante activo y bastante acucioso dentro de un mundo que está inclasificado. Digamos que todo lo que se está creando dentro de la web en cuanto a la literatura no está catalogado de forma sistemática, no está, digamos, sectorizado ni siquiera en géneros, está muy disperso. Entonces, ¿cuál sería el papel del crítico literario como un lector especializado? Tratar de abordar ese mundo y empezar a tratar de darle orden, si se quiere, para poder entender lo que está sucediendo y qué es lo que se produce a su vez dentro de los lectores a la hora de abordar esos textos. O sea, son tareas desafiantes que exigen mucho compromiso a la hora de análisis y de investigación como tal. Bueno, puedes adelantar. Ajá, entonces el crítico, que como decíamos es un lector especializado y con unas herramientas que no tiene todo el mundo, usualmente tiene las siguientes funciones dentro del sistema de la literatura. Está la función cognoscitiva evaluativa, esto es apegándome aquí al texto de Janusz Sławinski, denominado las funciones de la crítica. Y él pues propone 4 funciones, y estas son las funciones que los críticos apegados a las instituciones ejercen de manera consciente. Entonces, esas funciones de la crítica también tienen que variar, tienen que cambiar, tienen que adaptarse a ese nuevo mundo. Y también vemos cómo los lectores que no son formados como críticos literarios, si se quiere, también las ejercen de una manera distinta, pero también las ejercen. Tenemos la función cognoscitiva evaluativa, que se refiere al análisis y a la valoración del hecho literario en sí, es decir, la observación de cerca del texto, de la forma como tal, a veces más que el fondo, la forma, y de evaluar en cuanto a toda la tradición ese texto que contiene, cómo está creado, qué estructuras lo conforman, cómo es el lenguaje de ese texto. Todo ese proceso cognoscitivo, para poder hacerlo de una manera profunda, requiere estudio, pero sabemos que en las redes esto está sucediendo sin un estudio sistemático, y que produce a su vez unos efectos dentro de las masas, cuando hay personas que ejercen esta tarea sin tener las herramientas especializadas para hacerlo. ¿Qué genera? No lo sabemos. Bueno o malo, no lo sabemos. A lo mejor habrá de ambos aspectos.
Tenemos por otro lado la función postulativa, que es la construcción de un sistema de valores que funciona como un modelo para las ejecuciones literarias. Es decir, cómo una obra tiene las características para convertirse en modelo y articularse con la tradición literaria, que son procesos complejos que hacen los críticos literarios y que ahora vemos que pues es distinto, porque hay un sistema de valores diferente dentro de la web y son muchas pequeñas esferas de personas con distintos valores que van a postular esas obras, y que también hay no solamente personas, sino que hay también plataformas muy poderosas que funcionan ahora en en este aspecto, como por ejemplo Meta o Google o Amazon. ¿Qué hay entonces ahí en esa función postulativa dentro de la web? Si ya no solamente son unos grupos especializados de personas, sino que hay también personas del mundo común y también hay plataformas con mucho poder que tienen las herramientas para hacer que ese sistema de valores de las obras que entran a circular sean los valores que ellos quieren, que pues por supuesto están relacionadas con métricas. Tenemos por otro lado la función operacional, que tiene que ver pues con las instituciones, que como un crítico literario pone a funcionar un texto para que él entre al canon y para que entre a circular dentro de pues, las instituciones, ¿no? Ya sean colegios, universidades, editoriales, a través de que sus producciones escritas, lo que el crítico produce para poner a circular un texto dentro de la sociedad. Sabemos que esto ya, con lo que hemos hablado, pues es muy diferente, y también participan aquí los algoritmos y muchos otros elementos diferentes. Otra de las funciones de la crítica pues es la metacrítica, que es la referencia al propio proceder crítico, sus propias reglas, medios y tareas. Y esto pues ya es algo que está más, digamos, oscuro dentro del mundo digital. Bueno, podemos avanzar. Ajá, entonces ahora viene una pregunta importante. ¿Hay una crisis en los estudios literarios? O de repente también esta pregunta se enlaza con aquello que a principios del siglo XX muchos divulgaban, y era la muerte. Hay una crisis en la literatura, hay una crisis del libro. Bueno, vamos con esas tres preguntas. Primero, la crisis en la literatura no existe, a mi modo de ver, ni la crisis del libro tampoco, todo lo contrario. La literatura y el libro como tal están adquiriendo valores importantes. Eso lo podemos ver con las cifras que les comenté solamente de una plataforma como Wattpad, teniendo en cuenta que algo importante, que la gente que publica y lee en Wattpad son gente adolescente y hasta adultos jóvenes. Es decir, hay mucha gente que está produciendo ahí y que lee libros. Ahora, ¿pero qué leen? Es la pregunta. ¿Hay una crisis realmente dentro de la literatura? ¿El libro va a desaparecer? Ya está visto que no, solamente se está transformando y se está convirtiendo en un fetiche. Pero por otro lado, lo que sí podemos pensar es en una crisis. Vamos a leer la cita, esto es de Jean-Marie Schaeffer, con un libro muy, muy interesante que se llama Pequeña Ecología de la literatura, de los estudios literarios. Bueno, entonces dice la cita así: la supuesta crisis de la literatura esconde una crisis más real, la de nuestra representación erudita de la literatura. Este término está en el centro del problema. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Qué es lo que está en crisis dentro de la literatura? Que se produzca literatura, que se lea literatura, que la gente haya dejado de leer, no. La crisis que se está produciendo es en la representación erudita de lo que se considera como literatura. Lo que la gente no lee son los clásicos de la literatura. Lo que la gente ya ha dejado atrás son esas grandes novelas que son tan importantes y que han marcado la literatura, pero eso es lo que de repente está quedando atrás. Ahora hay otro tipo de literatura, y esa representación erudita de la literatura, que es de señores que están en bibliotecas, que están en universidades dando clases,
de personas que están estudiando maestrías de literatura, eso es lo que está entrando en crisis. Y si no fuese así, aquí habría hoy, no sé, 40 personas o todos peleándose para poder estudiar en esta maestría. Y no es así. Entonces, la crisis realmente está en esa concepción erudita y en los estudios literarios. ¿Quién quiere estudiar para ser crítico de literatura? ¿Sí? ¿Quién quiere de repente cómo esos estudios se están quedando atrás con respecto a lo que está sucediendo realmente en las producciones en la web? ¿Se están quedando atrás los estudios literarios? ¿Qué es lo que ha pasado entre el antes y el ahora? ¿Qué es lo que ha pasado entre esa literatura erudita, esos clásicos y lo que se está creando ahora? Entonces, esa idea de la literatura como realidad autónoma y cerrada sobre sí misma es la que está en crisis. Eso es lo que está en crisis. Y los estudiosos de la literatura tienen que tratar de ver por qué está en crisis, qué es lo que lo genera y qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer. Entonces, fíjense que dentro de esos estudios literarios, lo que es la transmisión de valores literarios, el estudio cognitivo del hecho literario y la formación de estudiantes de literaturas es lo que está en crisis. Para la muestra un botón, en la carrera de Español y Literatura de aquí de la ULA, son muy pocas las personas que se inscriben para estudiar esto. No solamente por los sueldos, sino porque ya no tiene la misma relevancia ni el mismo valor social que podía tener hace algunos años. Entonces, bueno, esto es para pensarlo, pero más adelante lo podremos estudiar con mayor profundidad. Bien, entonces el crítico investigador literario, ¿qué debe hacer? O qué lo que se ha dicho en torno a estos temas, porque sí hay teóricos de la literatura e investigadores que se han dado la tarea de pensar en estos temas, cómo abordar estos nuevos géneros, qué hacer ante la pérdida de autoridad, cómo adaptarse a estos cambios. Bueno, hay varios y tenemos, hay por ejemplo Claudia Cosap, que es una argentina muy dedicada al estudio de la literatura digital. Ella habla de tres formas que es en los que se puede abordar estos géneros y que se están abordando. Hay como tres corrientes, ella las menciona. Está el close reading, que vendría siendo como una lectura de tipo como enmarcada en la corriente constructivista, que es leer el texto como tal, la palabra que contiene solamente, y de repente leer las interfaces solamente y quedarnos ahí. Hay otras lecturas, que es la lectura colaborativa entre personas que son de diferentes áreas para abordar un texto, que puede ir desde un ingeniero informático, un creador de contenido, un crítico literario, un creador de videojuegos, un diseñador, etc. Y también está la lectura sociológica, que se enmarca más con los estudios culturales y cómo funciona este fenómeno dentro de la cultura y qué revela de la cultura. Esa es otra forma de abordar esos géneros. Que, bueno, estos autores que están ahí son Franco Moretti, es uno de los más famosos en cuanto al estudio de la literatura digital. Ahora bien, ¿hay una pérdida de autoridad? Tal vez sí la hay. Seguramente la hay. Pero ¿qué se puede hacer? De repente hay que tener en cuenta que hay que transformar la visión que se tiene de lo que es el canon y también tener en cuenta y en consideración que las jerarquías y los poderes se están desarmando, se están desconfigurando, se están creando jerarquías diferentes, porque pues el canon ahora también está mediado, como les decía, por los algoritmos, porque lo que se ofrece a los lectores a través de diferentes publicaciones en las redes sociales está mediado por los algoritmos. Y los algoritmos tienen una estructura muy compleja que es trabajada, obviamente, para involucrar mercantilmente a ciertos libros y a ciertas lecturas. Ahora bien, ¿cómo adaptarse? Profe, hay alguien que está levantando la mano. Ajá, sí, vamos a darle la palabra. Adelante, Ángel. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Hola, sí. Sí, adelante. ¿Qué tal? Un placer. Ángel Torres por acá. Yo quería hacerle una pregunta y es que una de las características que siempre se mencionan de esta nueva literatura en la era digital es la falta de supervisión editorial.
muchas de estas obras que se publican en Wattpad no pasan por un proceso con editor, con correctores, y eso deriva muchas veces en ciertas inconsistencias, sobre todo en los géneros narrativos. Y bueno, en los géneros líricos también en algunos errores o en algunas fallas, ¿no? Entonces, pregunto desde una genuina curiosidad, ¿no? ¿Podríamos hablar de una crisis de calidad, no de cantidad? Y eso también eso es algo importante que hay que tener en cuenta, porque dentro de toda esa producción que hay en esas plataformas, ellas no tienen filtros, no hay filtros, la persona hace y escribe lo que quiere y la que le da como el valor al texto son los lectores, pero muchas veces son lectores que tampoco, bueno, uno los cataloga así como no podemos catalogarlos como lectores especializados, sino como lectores comunes, que no tienen herramientas muy avanzadas para analizar un libro, pero ellos son a la larga los que le dan el valor a los textos que puedan aparecer ahí. Es decir, que eso depende de un sistema de valores de los lectores y de cómo los lectores aprueban ese tipo de textos. Y los textos que son más leídos, a su vez, son los más promocionados y los que se adquieren como mayor protagonismo dentro de esas redes. Y que muchas veces pasan a ser publicados por editoriales porque las editoriales están como observando, están pescando los libros que son más leídos dentro de estas plataformas y luego ellos los toman y ahí sí los institucionalizan y empiezan a pasar por estos filtros. Pero sí es una realidad el hecho de que hay mucha producción, pero no sabemos, tampoco sabemos bien la calidad de esos textos porque son demasiados. No se han catalogado, de repente los mismos estudiosos de la literatura no se acercan a ellos porque ya tienen la idea preconcebida de que son textos con baja calidad, que son textos llenos de clichés, entre otras cosas. Entonces, el crítico literario no lo dice por uno mismo, uno puede tener prejuicios que lo hacen pensar que ahí no hay calidad, pero no lo sabemos. Puede que exista como puede que no exista. Es verdad, hay mucha cantidad, pero al final el público es el que decide qué es lo que tiene valor o no tiene valor. Y el mismo público en esta época pues tiene tanto poder que pues las editoriales están testando para saber qué es lo que van a publicar de manera física y que, como les digo, dentro de la gente joven, gente que tiene 20 años y hasta menos, 25 años, han tomado el libro como un fetiche y lo han incorporado a sus outfits y a sus fotos que sacan a través de redes sociales y los compran. Y hay toda el fanfiction está muy de moda ahorita. Entonces, si hay ventas de libros y que están ancladas precisamente a esas plataformas. No solamente Wattpad, sino otras que hay. Entonces, sí, eso puede ser una crisis, pero realmente estamos caminando sobre terreno resbaloso, porque uno habla, pero yo nunca me he sentado a leerme obras de Wattpad. Nunca lo he hecho. He escuchado sobre ellas, he visto libros publicados que han nacido de Wattpad, pero yo no sabría decir. Si se dice que hay mucho texto malo, obviamente lo hay, porque hay personas de 15 años que fácilmente escriben una novela y la suben ahí, pero también habrá otras cosas. Entonces ahí sería como papel del investigador más serio, indagar en esos temas y ver realmente qué es lo que hay ahí y qué porcentajes hay, cómo medir esa calidad, ¿no? Que también es otro tema ahí importante. Joiner también quiere participar. Ajá. Adelante. Gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, profe. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, quiero hablar desde mi experiencia como editor y corrector de estilo, que este tema, de hecho, en los talleres de corrección de estilo que dictamos, tenemos un módulo específico dedicado a este tema que tiene que ver con los libros juveniles, los libros para Wattpad, los libros de Wattpad en todo caso. Y eso tiene un problema. El primero, sí, es verdad, son jóvenes que digamos que tienen defectos no solamente en cuanto a forma, sino en cuanto a fondo, y eso representa un doble problema. El primero es que a nivel de recepción crítica sí suele ser problemático, pero el problema es que esos libros no se escriben para los críticos, se escriben para los lectores jóvenes. Y, el, y
el gran detalle está en que esos lectores jóvenes pasan por alto esas deficiencias de este tipo de literatura y los consumen de forma masiva. Entonces, tomando en cuenta que el mundo editorial tiene dos grandes direcciones, una es un fin social y la otra es un fin comercial, a veces las balanzas se tienden a inclinar más hacia los fines comerciales que hacia los fines sociales. ¿Qué solemos hacer nosotros en estos casos? Bueno, obviamente, si hay algunos libros que están siendo muy leídos, propiamente la plataforma de Wattpad no te exige un nivel de perfección como lo exigiría una revista arbitrada. Sin embargo, cuando ya pasa a un proceso editorial impreso, que es otro tipo de proceso editorial, digamos que ahí sí hay un poquito más de cuidado y un poquito más de revisión. Ojo, se conservan algunas cosas que quizás a nivel sociológico, filosófico y crítico inclusive son barbaridades, son cosas muy terribles, pero a los jóvenes les gusta. Pongo el caso de una película que salió hace poco, Romper el Círculo. Esa es una película que eh, está originada en uno de estos libros. Yo la fui a ver con mi esposa, le dije, ya así en confianza, le dije, estas son 2 horas de mi vida perdida en esto, pero lo importante es que lo que quise ver fue la reacción de la gente. Sí, Y los jóvenes estaban fascinados con la película y la gente mayor reaccionaba de forma terrible, porque era como una especie de libro de autoayuda puesto en escena. O sea, era algo terrible, pero cómo se consumía. Entonces, ahora los editores tenemos la doble responsabilidad de ver, bueno, hasta qué punto podemos sacrificar el fin social por el fin comercial. Ese es el dilema en el que estamos ahorita. Eso es un taller, eso es una línea de investigación, esto es muy grande. sí, sí, totalmente. Es así como pero por otro lado, pues quería traer a colación algo porque hay mucha literatura que nosotros conocemos como grandes clásicos hoy en día, que en el primer momento era considerada literatura, digamos, de poca monta o para las masas, y que la gente consumía de forma masiva, y que luego se estableció como literatura ya canónica. Ha pasado con muchos escritores famosos que ellos empezaban que publicaban a través de revistas de poca monta o de repente en periódicos y la gente masivamente iba comprando las revistillas o los periódicos para leer estas historias de forma compulsiva, ¿no? Como fanáticos. Y en ese momento esos críticos literarios o esas personas que leían eh, a los textos de Homero y los clásicos, bueno, todo esto, también los consideraban que eran muy profundos, muy elaborados. El tiempo luego, pues cambió esa percepción. Así que bueno, uno no sabe, ¿no? Realmente qué pasará con esas producciones a largo plazo, que de repente uno desde una perspectiva un poco más, digamos, clásica o institucionalizada, pues uno cataloga de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, son temas para pensar que realmente no tenemos las respuestas aún. Seguimos. Mónica quiere intervenir. Adelante. No, Mónica, no se te entiende. ¿Se oye? No se oye, Mónica. ¿Qué sigue ahí en la... ¿Sí? No se oye, Mónica. Voy a seguir porque creo que no, hay un problema con el micrófono. Bueno, entonces ya para finalizar, solo nos quedan preguntas que hacernos. Y dentro de esas preguntas, no tenemos muchas respuestas, sino preguntas. Eso es siempre lo que yo les digo a los estudiantes, porque es así en este mundo, preguntas y preguntas. Y
Entre ellas, algunas que pude aquí pensar, están las siguientes. ¿Qué significa la canonicidad cuando la visibilidad puede ser comprada, viral o manipulada por mercados de atención? Esto es en lo que se refiere a la presencia del algoritmo a la hora de establecer cánones. Sabemos que lo que vemos a través de las redes sociales, lo que ve la gente a través de redes sociales en cuanto a libros, eso está mediado por los logaritmos que tienen que ver también con Google, Amazon, etcétera. ¿Qué significa entonces el canon ahora en ese entorno, en ese contexto? ¿Puede un canon legítimo existir sin procesos de preservación pública y criterios transparentes de selección? Eso lo digo porque lo que está surgiendo en el momento, pues realmente no está enmarcado dentro de esos procesos de preservación pública e institucional, y tampoco en los criterios de selección transparente, porque hay un mercado bastante, siempre ha estado el mercado, pero ahora es mucho más fuerte su presencia. Entonces, ¿cómo va a ser el canon en cuanto a eso? Y por otro lado, pues tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo equilibrar pluralización y criterios académicos rigurosos sin caer en relativismo? Entonces, eso es algo que tenemos que pensar, porque sí, podemos ver múltiples cánones, la participación colectiva, pero ¿cómo hacemos para equilibrar eso con los criterios académicos rigurosos, sin caer de repente en el hecho de que todo es bueno y que todo funciona y que todo puede ser literatura? ¿Cómo equilibramos eso? ¿Y qué papel deben jugar las instituciones? Por ejemplo, en el caso de esta maestría, ¿qué papel tenemos que nosotros asumir frente a esas plataformas comerciales en la defensa del patrimonio literario? Lo que mencionaba el compañero hace un rato, pues sabemos que en la balanza si hay alguna parte social, una parte comercial, y cómo nosotros podemos participar de esa dinámica, de qué manera podemos hacerlo. Entonces son preguntas que nos quedan ahí en el aire y que son solo algunas de las muchas que hay. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme y bueno, espero que les haya gustado y que vean que hay mucho terreno para abordar en este mundo de la crítica literaria actual. Muchas gracias y un gusto conocerlos. Si alguno tiene una pregunta